Así pues, el rey del sur, Egipto, que simboliza el poder humano, el poder del Estado secular, atacaría al rey del norte, el dominio del papado. Tras la Revolución Francesa, la separación entre Iglesia y Estado, el laicismo y otros aspectos fueron atacados por los papas. He aquí unas citas de León XIII y Pío XI. Las voy a leer por encima. Podríamos esperar mayores bienes si el poder civil hubiese obedecido a la autoridad, al magisterio y a los consejos de la Iglesia. A esta fuente hay que remontar el origen de los principios modernos de una libertad desenfrenada, inventados en la gran revolución del siglo pasado, hasta haciendo referencia a la Revolución Francesa, y propuestos como base y fundamento de un derecho nuevo, desconocido hasta entonces. El principio supremo de este derecho nuevo es que cada hombre es dueño de sí mismo, que por ningún concepto está sometido a la autoridad de otro, puede pensar libremente lo que quiera y obrar lo que se le antoje. En una sociedad fundada sobre estos principios, la autoridad no es otra cosa que la voluntad del pueblo. Queda en silencio, pues, el dominio divino, como si Dios no existiese. Es necesario que el Estado reconozca a Dios como Padre y Autor y reverencie y adore su poder y dominio. La justicia y la razón prohíben el ateísmo del Estado o el indiferentismo del Estado en materia religiosa. El Estado debe profesar la única religión verdadera, la cual es la católica. Si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado, pondremos un remedio muy eficaz a la peste que hoy aficiona a la humana sociedad. Juzgamos peste de nuestros tiempos al llamado laicismo con sus errores y abominables intentos. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes. Se negó a la Iglesia el derecho de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Queda claro por estas citas que hemos leído y por otras que leímos en otros vídeos que la Iglesia Católica no está de acuerdo con la separación entre Iglesia y Estado. Desea tener, y de hecho volverá a tener, influencia sobre los poderes civiles del mundo, y la profecía se enfoca en la influencia que tendrá en Estados Unidos, como ya estudiamos. Pero el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Recordemos que tras la muerte de Cristo los puntos cardinales se toman en un sentido simbólico, y aquí se nos describe la reconquista que era el poder religioso sobre el poder secular de los estados. Un poder sobre ellos que ha ido aumentando con las décadas. Como ya hemos dado a conocer varias veces, la tierra gloriosa significaba la tierra en que moraba Jerusalén, donde vivía el pueblo de Dios. Después de la muerte de Cristo, ya no importa la tierra ni el templo, pues ahora cada creyente es el templo de Dios. La tierra gloriosa simboliza pues al pueblo cristiano de hoy. Así como Edom, Moab y Amón les unía vínculos de sangre con Abraham, así también las iglesias cristianas comparten ciertas doctrinas, pero no todas. Pero en todo pueblo cristiano hay cizaña, gente no convertida. Dentro de él hay provincias que caerán, es decir, personas que acabarán por sucumbir ante la presión que el poder del rey del norte infligirá sobre ellos. En cambio, cristianos que eran de otras denominaciones escaparán de su mano, conocerán la verdad y entrarán a formar parte del verdadero pueblo de Dios. El sur, Egipto, Libia, Etiopía, es decir, los sectores laicos, ateos y seculares de las sociedades, acabarán por someterse a cierta religiosidad. Lo dicho en este texto lo podemos conectar con los siguientes. Durante los 1260 años, el rey del norte, la serpiente, arrojó un río de persecuciones contra la Iglesia de Dios, pero sería ayudada por un pequeño socorro, la tierra, es decir, una nación con poca población que terminaría por hacer una separación entre religión y Estado. Después que la tierra haya cuidado a la Iglesia, el rey del norte contenderá con esa separación, intentará mezclarse otra vez con el poder secular y tras eso Apocalipsis 12 nos dice que el dragón se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios.
En este texto nos dice que la Gran Babilonia, la Iglesia Católica se ha unido con los poderes seculares, las naciones y reyes, y Dios manda a la descendencia de la mujer, a los verdaderos creyentes que queden tanto en la Iglesia Católica como en las otras protestantes, Edom, Moab y Amón, a salir y unirse con el pueblo verdadero que guarda los mandamientos de Dios. El mensaje que dará el pueblo de Dios es el que leemos, por ejemplo, en el tercer ángel, que anuncia que si alguien se somete a las exigencias que dicte la imagen de la bestia, es decir, a las leyes de carácter religioso emanadas del poder civil, sufrirá el castigo de Dios por recibir la marca de la bestia, es decir, el domingo como día de descanso. En ese tiempo se confirmará la fe de muchos al obedecer a Dios antes que a los hombres. Durante los últimos años se ha ido notando la admiración por el Papa de Roma, quien es visto por muchos como un líder moral. Ya dijimos que los cambios sociales, que se quieren ir implantando bajo buenos argumentos, conducirán a la imposición de la marca de la bestia, el domingo como día de reposo. Cuando traté de explicar este punto, el cual parece, a bote pronto, bastante ridículo, me serví de documentos católicos que, tras leerlos detenidamente, hicieron no tan descabellada la posibilidad de una ley dominical. Poco a poco han ido saliendo personas que han pensado que este asunto de la pandemia que ahora vivimos debe hacernos cambiar de sistema político, económico e incluso volver a los principios de Dios. A continuación vamos a mostrar unas noticias que apuntan al cumplimiento de las profecías. Una de las buenas obras que se han registrado del Papa Francisco en esos tiempos es la institución de un fondo de emergencia de $750.000, con el objetivo de ayudar a las personas y comunidades afectadas por la epidemia. Otras donaciones destinadas a Siria y a Tierra Santa. A través de Pablo Iglesias también se ha remarcado la sensibilidad social del Papa al querer un ingreso mínimo vital. Para el patriarca de Constantinopla, la humanidad se encuentra en una encrucijada. La pandemia ha puesto al descubierto la fragilidad de la Tierra. Debemos establecer una relación nueva con el planeta. Y recordando la encíclica Laudato Si, nos manda a repensar nuestro estilo de vida para cuidar nuestra casa común y sensibilizarnos con el sufrimiento de la Tierra. Antes o después, esta pandemia pasará, pero ¿nos habremos convertido, al menos un poco, o comenzaremos inmediatamente a ir por las mismas calles que antes? Y recordando también la encíclica Laudato Si, nos dice que para responder a los grandes interrogantes del futuro de la humanidad debemos reconocer que muchas cosas deberían cambiar. Y una de ellas es reconocer que somos criaturas, a manos de Dios. En otra publicación, recordando la encíclica, nos dice: ¿cómo podemos restaurar una relación armoniosa con la Tierra y con el resto de la humanidad? Necesitamos un nuevo modo de mirar a nuestra casa común. Es necesaria una conversión ecológica que se exprese por medio de acciones concretas. Como familia única e interdependiente, necesitamos un plan compartido para desmantelar las amenazas contra nuestra casa común. Y respecto a lo anunciado por el Papa Francisco sobre un plan para resucitar de la epidemia, el padre Manuel extrae la siguiente reflexión. Pero Manuel, ¿cuál es la invitación del Papa? ¿Cuál es la esperanza a la cual el Papa nos está invitando a caminar? ¿Cuál es esa propuesta que tiene para poder resucitar? Bueno, en primer lugar es no quedarnos como que una vez superada la pandemia, una vez pasado este tiempo de emergencia, volver a donde estábamos. O sea, nada puede ser igual de aquí en adelante. Para el Papa esto es importante. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cometido una serie de errores. Este sistema económico lleva a sus espaldas una serie de errores que producen pobres, que producen injusticias, que producen una mala distribución de los ingresos económicos. Entonces no es posible volver a donde estábamos. Algo tiene que cambiar. Ese es el punto de partida del Papa, esa es la propuesta fundamental. Entonces, de aquí viene la invitación a las sociedades, al mundo, a que cada uno pensemos en qué debemos cambiar en nuestros países, en nuestras sociedades y a nivel mundial. Seguir invirtiendo las cantidades de dinero que invierte la sociedad, el mundo, en armas, no puede ser. Eso que invertimos en armas hoy está faltando en salud. Eso es lo que nos dice el Papa. Entonces, la invitación del Santo Padre es a que usted, amigo que me está escuchando, amiga que me esté escuchando, nos dediquemos a pensar un poquito.
No podemos regresar al punto en el que estábamos. Algo tiene que cambiar y eso depende de usted, de mí y de todos los que somos miembros de la sociedad de este mundo. La periodista canadiense Naomi, en su libro La doctrina del shock, ya explicaba que solo los grandes impactos, crisis económicas, guerras, desastres, atentados, o en este caso, pandemias, podrían crear un estado psicológico en la población que les llevaría a aceptar medidas gubernamentales que resultarían inaceptables en un contexto normal. Las noticias anteriores giran alrededor de la encíclica Laudato Si, la cual ya estudiamos que aboga por el redescubrimiento de los ritmos de la Tierra y del domingo como día de reposo, tanto para ella como para las personas. Esos cambios de los cuales se habla tendrán que ver con el domingo. Fíjense de qué modo algunas personas han empezado a reaccionar frente a la pandemia actual y verán que la implantación del domingo como Día Nacional no laboral en los Estados Unidos no es algo descabellado, sino que ya estaba anunciado por la Biblia. Un cambio social resultante de la cuarentena podría revitalizar nuestro sentido nacional de familia, fe y comunidad. Consideremos seriamente la posibilidad de restablecer las antiguas leyes de cierre dominicales. Tal acción volvería a dedicar nuestra sociedad a un día regular de descanso, comidas familiares, asociaciones cívicas y observancia religiosa. Al volver a dedicar cada domingo como un día común de descanso, diríamos que la vida de Estados Unidos es mucho más que nunca de tener el comercio y la burocracia cada vez más dura. Seguramente se obtendrán muchos beneficios obvios para la fe, la familia y la comunidad a partir del cierre del domingo. ¿Por qué no podemos imaginar prioridades más altas para 52 domingos de cenas familiares, reuniones de vecindario y campanas de iglesia? Así es como el Rey del Norte, poco a poco, va a retomar el poder que antiguamente tenía entre las naciones, y así poder implantar su marca de autoridad como estudiamos. Pero la profecía termina por decir: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Ya hemos explicado que el norte significa la morada de Dios, y el oriente el punto cardinal por donde no solo volverá Cristo, sino también por donde el mensaje final del pueblo de Dios será proclamado: el guardar los mandamientos de Dios y no rendirse ante la presión del poder civil mezclado con el religioso. Aquí tienen más textos de los ya mostrados para que puedan consultar. La palabra destruir es haram, que tiene connotación religiosa, de anatema. La guerra final, pues, será por una cuestión espiritual, de guardar o no guardar los mandamientos, y en especial el sábado. Los mares, como ya estudiamos también, significan las multitudes, y en este contexto, las multitudes infieles, y el monte glorioso representa el pueblo fiel de Dios. El Vaticano se interpondrá entre los dos grupos para impedir que los habitantes de la Tierra escuchen el último mensaje divino. Lo intentará mediante sus templos, sus liturgias y ceremonias pomposas, su teología, las manifestaciones sobrenaturales que puedan sucederse relacionadas con la Virgen María, quizás, y mediante el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Pero finalmente, Miguel, Cristo, la roca, golpeará los pies de la estatua el último poder mundial y el Rey del Norte no tendrá quien le ayude.